pero tampoco la Ley General de Salud, porque la Ley General de Salud es la ley marco, donde tiene que haber toda una transformación del Ministerio de Salud para que la seguridad social pueda servir mejor a los afiliados. Desacreditar, criticar de manera aviesa, como muchas veces se hace, solo por intereses sectoriales, solo por intereses de algunos funcionarios, a veces hasta públicos, que tienen intereses particulares. La seguridad social debe ser, en términos generales, intocable en cuanto a sus progresos. Aquí hay una gran cantidad de trabajadoras domésticas. Esas no tienen seguro, pero tienen un patrón. Porque entiéndanlo, no es gratis, alguien está pagando. ¿Quiénes están pagando la seguridad social en salud? Los empleadores y los propios afiliados o familia. ¿De qué? Del poco salario que ganan hoy. La lógica del negocio es lograr que mi negocio sea rentable y me genere beneficios económicos. Y eso se ha traducido en un debilitamiento de lo público y un fortalecimiento de lo privado. El 80% no pasa de 22.400 pesos de los afiliados cubiertos en el régimen contributivo. Y yo te pregunto, un plan básico como el que tenemos, con sus quejas, que siempre la van a ver, no importa el tope, siempre van a haber quejas, esperamos que cada vez menos. Ninguna familia puede comprar cobertura para 5 miembros, ni para 3 miembros. Hoy no te estoy diciendo que el 80% gana menos de 22.400 pesos. Mientras más se debilita lo público, más beneficio genera eso al sector privado. Un déficit permanente que ha hecho que las reservas del sistema de seguridad social, las reservas que tiene, en este momento estén gastándose. Y lo que se dice es, lo que se plantea es, que si sigue gastándose las reservas, va a llegar un momento, más tardar en 3 años, 4 años, que el sistema va a colapsar. Licenciado Caamaño, hay tantas quejas o falta de desconocimiento sobre la seguridad social en el tema de salud que uno no sabe muchas veces qué decirle a la gente. Lo que hay que hacer siempre comprensivo con ellos y explicarle con mucha tranquilidad y reconocerle el derecho que tiene para quejarse. Ahora bien, tú no puedes al ciudadano común decirle que usted tiene una responsabilidad también, usted tiene que procurar la información. Entonces, hay una dirección de información de defensa del afiliado inclusive, que tiene unos roles bien específicos en las normas y en la ley. Hablemos de las ARS, esa supervisión a las prestadoras de servicios. ¿Todo el mundo tiene una queja? Todo el mundo tiene una opinión, no solamente una queja. Hay opiniones muy buenas y mucha satisfacción. Tú puedes revisar las encuestas que se hacen y los monitoreos que se hacen permanentemente. La gente está satisfecho cuando va a un médico y tiene su cobertura. El problema es que cuando tú no tienes todo lo que quizás esperabas, porque tus expectativas de familia o individuales no fueron alcanzadas, es una queja. Estamos tratando de la salud, de la vida de la gente. O sea, es un tema extremadamente sensible. Dentro de las quejas, por ejemplo, hace unos días el periódico Hoy publicó esto. Ortopedas dicen, ARS cambian indicaciones de los implantes. A eso yo debo responderte. Las sociedades de especialistas permanentemente quieren algo nuevo, un procedimiento, quieren un nuevo medicamento y no asumen, ni es parte de su interés, saber si los recursos están disponibles para incluirlo en el paquete de servicios. Las ARS no son las que aprueban el paquete que administran. ¿Entiendes? El Consejo Nacional de la Seguridad Social es quien, el ente rector de política del sistema, no del sector salud, del sistema de seguridad social, incluyendo en salud, quien decide qué paquete de beneficios o qué plan básico se va a financiar. Una de las funciones de la CISARIL es proteger el interés de los afiliados. ¿Cómo usted cumple con eso? Esa es la mejor forma de hacerlo, que los recursos realmente vayan donde tienen que ir, al gasto en salud. Mira, ya tenemos 1.32 veces más gasto en salud que lo que todo el Estado aporta a través de las demás entidades. La seguridad social ya tiene, reitero, 1.32 veces mayor aporte al gasto en salud que todo el Estado.
¿Qué quiere decir eso? Que eso se hace a través... Eso es a este año. Eso es cerrando el año 2013. Te estamos hablando... ¿De qué monto? Te estamos hablando de 33 mil millones de pesos, que va a subir a 40 mil millones este año. Te estoy hablando que ya tenemos el 58% prácticamente asegurado de la población con cobertura de salud. Eso no lo ha logrado todos los países. Y creciendo, permanentemente creciendo. O sea, incorporando más población. No es disminuyendo, no es en crisis como los países desarrollados, europeos por ejemplo. Que no tengamos exactamente lo que queremos, sí, pero cada vez tenemos más población cubierta. El cobro indebido por parte de las prestadoras. Mira, es muy difícil tú tener supervisión in situ en cada lugar, es muy difícil, no, es imposible. Tú no tienes muchas veces, aunque tú quieras, un policía en cada cruce de tráfico, en unas 4 esquinas. Tú no lo tienes a todas las horas. Tú no lo tienes en los semáforos permanentemente, porque es casi imposible. Entonces, ¿quiénes deben estar en cada lugar? Ojalá pudiéramos tener los presupuestos, el regulador, fiscalizador, que es la superintendencia, con el apoyo y brazo armado, como yo le llamo, de una dirección de información y defensa en afiliados, con estafetas en cada uno de los grandes proveedores de servicios de salud y un representante ahí, evitaría lo que tú y yo estamos hablando. Hablemos ahora de la queja de los inconvenientes en la cobertura del costo de los recién nacidos. Algunas ERS exageran, junto con las clínicas también. Mira, las clínicas son un dolor de cabeza y son un problema y un mal necesario. Mal en buenos términos, me voy a decir. Oye, ¿cómo voy? Un mal necesario porque ellos son los que están llamados a dar los servicios. Mal necesario porque, reitero, porque no todos son iguales y hay muchas falencias de parte de ellos en el entendimiento de sus deberes y abusan. ¿Usted cree, licenciado, que ya el camino está hecho para la privatización de los servicios de salud? Todo lo contrario. Lo que queremos es una sola red pública de salud única, fuerte, eficiente, capaz de competir, dando los servicios para que el sector privado no abuse. Pero esos le llaman a veces privatizarse. ¿A qué le llaman privatizar? A que tú tengas eficiencia, que tú puedas desde el sector público facturarle los servicios al SENASA y a las ARS privadas si es necesaria, pero con rendición de cuentas, que se sepa en qué gastaste la plata. Eso es privatizar. No, eso es dar eficiencia y hacer lo que exige la ley. Este componente en la ley de la seguridad social, integrar el capital privado, ¿usted cree que le hizo daño o mejoró el sistema? Es lo que lo mantiene vivo hoy. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir y cada vez
más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. Nuestros hijos serán el pilar de los retos futuros. Es por eso que un enfoque en una férrea educación orientada a los valores familiares se hace cada vez más necesarios. Por esta razón, nuestro Colegio San Paul abrió sus puertas para poder contribuir en la formación de la sociedad del mañana. Seleccionamos y capacitamos permanentemente un personal de vasta experiencia en el área docente, con enfoque en las diferentes ramas de la pedagogía, excelentes relaciones humanas y familiares que aseguran a sus hijos una educación al nivel de los mejores estándares. San Paul, educando con valores para los retos del futuro. Iglesias, 11 años después de la seguridad social, usted está proponiendo una especie de comisión de veedores, un diálogo entre todos los sectores nacionales. ¿Por qué? Mira, yo lo que he propuesto es un observatorio de salud y de seguridad social, y que este observatorio sea que no tenga sesgo ni de un lado ni del otro. Y cuando hablo de un lado y de otro, estoy hablando del gobierno ni de la oposición, en el sentido de que la Ley General de Salud y la Ley de Seguridad Social, que fue aprobada sustituyendo la primera, el Código Trujillo de Salud, y la segunda, por primera vez, la Seguridad Social en la República Dominicana, todavía a 11 años, como tú dices, no se ha puesto en funcionamiento los elementos que hacen la diferencia de lo que teníamos anteriormente o de lo que no teníamos en seguridad social. Hemos revisado los números que ahora mismo se tienen sobre el promedio de población trabajadora activa en el régimen contributivo. Por ejemplo, estamos hablando de que esas personas en la escala de ingresos tienen un promedio entre 5.000 y 20.000 pesos. Los de 5.000 tienen un porcentaje de afiliado de un 11% y los de 20.000 a un 78%. ¿Usted cree que este es uno de las dificultades que tiene la seguridad social, el hecho de que quienes cotizan ganan muy poco? Muchos de esos salarios pueden estar disminuidos para cotizar a la seguridad social y tener otro monto del salario que se lo dan en otro renglón para evadir lo que hay que pagar en la seguridad social. Pero ese solamente es un componente, que es el componente contributivo. Ahora, dentro de ese componente contributivo, yo estuve en el sur del país y le estuve preguntando a los médicos en el congreso que se realizó recientemente del Colegio Médico Dominicano, si todas esas fincas ganaderas del sur del país, los trabajadores de esa finca estaban afiliados a la seguridad social. Hablamos de componente sí, contributivo. Pero usted se refiere a los trabajadores temporeros. No, trabajadores permanentes en esas fincas, y todavía la seguridad social no ha llegado ahí. Bueno, porque el empresario está evadiendo, el empresario dominicano evade. Pero el sistema de seguridad social tiene los organismos necesarios para comenzar a detectar a todas aquellas personas que pudieran pagarle la seguridad social a sus trabajadores. Doctor, todos los días en este país algún usuario, algún paciente recibe alguna negación de servicio, aún conteniendo su carnet que lo acredita como beneficiario de un seguro
familiar de salud, un plan básico o quizás con un plan complementario. ¿Qué ocurre? Porque es que el gobierno ha dejado a un lado la sagrada misión de proporcionar salud a las personas, se lo ha dejado a la seguridad social. Exactamente, yo creo que ha habido una deficiencia en la supervisión porque precisamente no ha tomado el rol que le manda la Ley General de Salud, que es esa, la de mantener la supervisión de los servicios de salud y que la seguridad social se encargue del pago. Hemos conversado diversos aspectos relacionados con la seguridad social, pero en medio de todo este caos que tenemos en la seguridad, estamos viendo que alguien está pescando en río revuelto. Es decir, la seguridad social está dejando mucho dinero a algunos sectores. Es que ya se está viendo el tema de la salud como un negocio. Desgraciadamente sí. Y se está viendo como un negocio no solamente en los afiliados a la seguridad social, sino también en los pacientes privados que no tienen seguro. Porque hemos visto muchos abusos de parte de nuestros colegas en algunos casos. Es decir, médicos que se están ganando dinero en medio de este problema. Y aseguradoras de riesgo de salud también. He recibido denuncias, por ejemplo, que algunos médicos se acercan a los familiares de un paciente que ha sido intervenido quirúrgicamente, entonces le dicen que hay un costo más, pero no hay ningún recibo por ese costo. O sea, ese dinero va directamente al bolsillo de ese médico, independientemente del acuerdo en que haya llegado por los honorarios de ese médico. Eso se ha dicho, puede ser verdad, porque en efecto puede ser así. Y también hay abusos de las aseguradoras de riesgo de salud y también mucha negligencia del Estado como tal. Doctor, ¿esta lista de medicamentos son realmente importantes para la cura del cáncer? Evidentemente que sí, que son importantes. ¿Y de qué más? ¿Cómo podemos hacer para que esos medicamentos estén en el catálogo de las prestadoras de servicios? Bueno, hay una queja generalizada que hay un hospital nuevo de oncología que realmente prácticamente no está funcionando aún. Esos medicamentos que están ahí, usted me dice que son necesarios. Si la ARS solamente aprueba medicamentos de segunda categoría, de cuarta categoría, entonces la gente está condenada a morir. Teóricamente sí, desgraciadamente. Hay que ver si los de segunda categoría son tan efectivos como la de primera, porque la medicina es muy cambiante. Doctor, por eso es que vemos que muchos pacientes, por ejemplo, de cáncer, tienen que estar saliendo en los medios de comunicación para pedir algún tipo de ayuda por lo costoso que están y entonces no están dentro de los 3,000 pesos al año. A mí me apena mucho de muchas personas que me han oído mencionar y se acercan a mí para que le ayude por un tratamiento de quimioterapia. Y me dice, yo me tenía que dar esta quimioterapia hace 6 meses y todavía no he reunido el dinero de la primera. Que estamos hablando de alrededor de 25,000 pesos. Exacto. Entonces, tú le ayudas con algo, pero te apena porque sabe que para la próxima. No, que ha perdido 6 meses de oportunidad de detener esta tan maligna enfermedad que aún no tiene todo el medicamento, todo el dinero para el medicamento de la primera quimioterapia, y tú sabes que hay 2 y 3 sesiones de quimioterapia. Por lo tanto, es un problema grave que estamos viendo a diario. Y por más tiempo que uno se pase en un hospital de pobres como uno se lo pasa aquí, uno tiene sensibilidad humana y le apena estas cosas.
con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. Tengo miles de quejas, sí, tengo miles de quejas de trabajadores, sobre todo los que son parte del régimen contributivo subsidiado, que se quejan con los servicios que ofrecen las ARS y los centros de salud. ¿Qué es lo que pasa con el seguro? Gracie, nosotros igual, aquí en la Confederación, nos encontramos día a día con una cantidad enorme de quejas de las personas y uno un poquito se preocupa porque este fue un sistema por lo que el movimiento sindical luchó mucho. 11 años después vemos que tenemos un sinnúmero de problemas y son gente que gana muy poco y que cuando se encuentra con algún tipo de enfermedad entonces tiene que buscar dinero prestado. Esa es la verdad. Nosotros inclusive, este sistema fue hecho sobre la base de que tanto la empresa como los trabajadores iban a disminuir supuestamente la doble cotización que antes había que hacer, porque antes las empresas tenían que tener el seguro social, pagarlo, y también que tenían que tener iguala médica. Se pretende con este sistema, se pretendió que las personas tuvieran sencillamente un sistema de salud que permitiera que las igualas médicas desaparecieran, que los seguros complementarios desaparecieran, y que la persona con un solo pago iba a tener completo los servicios de salud. Sin embargo, en los hechos no ha sido así, porque cada vez que alguien necesite servicios de salud, aunque se pase la vida pagando, siempre tendrá que recurrir a su bolsillo para cubrir los gastos adicionales que no son cubiertos por el sistema de seguridad social. Don Pepe, pero ustedes tienen que organizar piquetes, concentraciones, marchas, porque los empresarios están evadiendo y hay elusión. Sí, es verdad. Aquí hay empresarios que evaden por completo, otros que pagan por salario más bajo que lo que le corresponde, y otros que inclusive pagan una parte del año, otra parte la dejan sin pagar. Entonces eso hace que personas que van a buscar el servicio, por ejemplo, al sistema de seguridad social, como no están pagando o están pagando por un número que no es el que le corresponde, a la hora de la verdad, buscan los servicios, hay que darle los servicios, pero su pago, su rol de pago, no se compadece inclusive con el tipo de servicio que puede recibir. ¿Hay una visión comercial del sistema de salud? Bueno, podemos decir que sí, que la seguridad social en este momento prácticamente está en manos
casi absoluta del tema del sector privado. Está todo el mundo como inventando algo. ¿Quiénes están cómodos? Están cómodos los empresarios que se dedican al tema del sistema de salud como visión comercial. Son los únicos que dicen que la ley no hay que modificarla. Son los únicos que no se quejan de la ley. Todo el mundo se queja de la ley, menos los empresarios que están manejando el sistema, porque ellos, para ellos está bien. Licenciado Bernardo Matías, usted ha escrito un libro que se llama El pecado original del Sistema Dominicano de Seguridad Social en Salud. Inmediatamente el título acaparó la atención. ¿Por qué usted ha escrito este libro? La motivación principal es que en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, en el tema de salud, y creo que es extensivo a pensiones también, hay una crisis incubada que es necesario que los principales actores responsables de tomar decisiones en este país, más la sociedad civil y todas aquellas fuerzas con conciencia ciudadana, entiendan que esas crisis incubadas, si no la abordamos, si no la enfrentamos, el sistema va a colapsar. Yo quiero que hablemos un poco más sobre este libro y sobre su experiencia sobre la seguridad social, porque usted es un experto. Yo he conversado con personas relacionadas con el Estado, con pacientes, con representantes del sector sindical, con los empresarios, y aparentemente coincide con lo que usted me está explicando de que estamos en crisis. ¿Le puedo invitar a un café para que hablemos sobre esto? Con mucho gusto. ¿No tiene problema un café no se le con niega. Lo del machismo? ¿No tiene problema que yo le invite a ese café? A mí me ha tocado que la mayoría de la gente que me han dirigido son mujeres. Ah, perfecto. Pues entonces vamos a tomarnos un café y bueno, hablar más cómodamente. Ok, gracias. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Nuestros hijos serán el pilar de los retos futuros. Es por eso que un enfoque en una férrea educación orientada a los valores familiares se hace cada vez más necesarios. Por esta razón, nuestro Colegio San Paul abrió sus puertas para poder contribuir en la formación de la sociedad del mañana. Seleccionamos y capacitamos permanentemente un personal de vasta experiencia en el área docente, con enfoque en las diferentes ramas de la pedagogía, excelentes relaciones humanas y familiares que aseguran a sus hijos una educación al nivel de los mejores estándares. San Paul,
educando con valores para los retos del futuro. Usted sabe, Bernardo, que estuve revisando un artículo de la Constitución Dominicana que habla del derecho a la salud integral y establece los dominicanos tienen derecho a una salud integral que incluye el tratamiento a todas las enfermedades, el acceso a los medicamentos de calidad, asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran. Eso dice la Constitución Dominicana. Sin embargo, en la práctica uno tiene la percepción de que cada día más los servicios de salud de la República Dominicana van camino a privatizarse. ¿Usted qué cree? Que el pecado original del sistema dominicano en materia de salud es procurar vincular de manera forzosa la salud como un derecho y la salud como mercancía orientada por la lógica del negocio. Son dos elementos que a primera vista parecerían contradictorios y no necesariamente son contradictorios. El problema de fondo es cuando tú tienes un modelo de salud y seguridad social como el nuestro, visto desde ese doble funcionamiento, con un Estado con poca capacidad reguladora. El Estado ha dejado esa función que establece la Constitución de que todo el mundo tiene que tener acceso a una salud de calidad, se lo ha dejado al sector que en este momento controla la seguridad social en el sector salud. Yo no diría lo ha dejado, sino que lo ha pactado. En el sistema, en la ley 8701, ese pacto se ve explícito cuando se establece una figura llamada el Consejo Nacional de la Seguridad Social, compuesta por un modelo tripartito, representado por el sector empresarial, el sector sindical y el gobierno. ¿Y encima de eso, ¿qué pactan ellos? Déjame decirte donde para mí lo que yo en mi libro le llamo que es perverso y antiético, y que el Estado lo que ha hecho es delegarlo una función que le es inherente, como es la protección social y garantizar la universalidad. Lo que se hizo en esa ley fue pactar, porque se introdujo la llamada figura del veto. Si cualquier decisión de carácter de política pública se ve mediatizada por el veto, entonces, ¿cómo es posible que el Estado negocie, pacte, mediante la figura del veto, la salud de la población en materia de protección social con el sector privado, cuya lógica fundamental es el negocio, la rentabilidad, la acumulación de capital? Esa no es la vocación del Estado. La vocación del Estado es garantizar equidad, universalidad, solidaridad, garantizar que la salud llegue a todos y a todas y con calidad. No necesariamente la lógica del negocio es esa. La lógica del negocio es lograr que mi negocio sea rentable y me genere beneficios económicos. Y eso se ha traducido en un debilitamiento de lo público y un fortalecimiento de lo privado. Mientras más se debilita lo público, más beneficio genera eso al sector privado. Mientras eso ocurre, en el país está muriendo gente. O sea, hay gente que está muriendo porque no tiene acceso a la salud. Aún la poca población que es parte del régimen contributivo subsidiado, si aún un familiar tiene una enfermedad catastrófica, aún teniendo su seguro, tiene que buscar dinero prestado para poder solventar los costos de esa enfermedad. Entonces, eso hay que precisarlo mejor, porque creo que tu planteamiento es absoluto.
En materia de cobertura de alto costo, hay 1 millón de pesos al año que te cubre una enfermedad de la llamada catastrófica. Anteriormente eso no existía. A tu casa llegaba un familiar con una catastrófica y el resultado era o tú endeudarte o la muerte. Ahora hay una cobertura de 1 millón de pesos al año. Una vez tú hayas agotado ese 1 millón de pesos antes del año, ahí empieza el drama en la familia. Tiene que empezar a buscar dinero. Asimismo, hay una serie de medicamentos de alto costo que no tienen cobertura. Por ejemplo, hay algunos... ¿Cuánto es el medicamento que ofrece el seguro de salud al año en medicamentos de cobertura? Si es para alto costo, eso está incluido dentro del 1 millón de pesos para enfermedades catastróficas. ¿Y por qué entonces los médicos y los usuarios se quejan de que los medicamentos que tienen el componente para paliar, para sanar a esa persona, entonces las ARS no quieren cubrirlo ni las farmacias tampoco? Lo que pasa es que parte de la acumulación se está dando en el sistema dominicano de seguridad social vía lo que es la negación de servicios que tú tienes derecho a ellos, y las ARS, muchas de ellas, como tenemos un ciudadano poco informado, lo que hacen es que te niegan el servicio a pesar de que tú tienes cobertura. Y cuando tú inicias un proceso de reclamo vía las instituciones del Estado que tienen que ver con garantizar ese derecho al ciudadano, la burocracia, la lentitud como se le da la respuesta a las personas, generan desesperación en el ciudadano y el ciudadano termina asumiendo. Bueno, pero es entendible, un familiar que le acaban de detectar el cáncer, por ejemplo, que le operaron del estómago, tiene que para proceder hacer una rápidamente. biopsia. Exactamente, tiene que proceder rápidamente. Tú sabes que yo encontré esta lista de medicamentos que no está cubierto por el sistema, que son para el cáncer y para ¿Cuál la es hepatitis. cáncer? Bueno, Hay mucho, por ejemplo, el cáncer de mama, hay algunos medicamentos que no están cubiertos. que no están, y eso, pero el costo y eso es unitario, fatal para eso la es salud. fatal para la salud. Hay una serie de medicamentos que son básicos, que no están cubiertos porque no se ha modernizado la lista esa que debe hacer Actualizado, sí, el Consejo de la Seguridad Social. No, le toca a la CISARRIL hacer la propuesta al Consejo de la Seguridad Social. La CISARRIL hizo una propuesta de ampliación de lo que se llama el PDSS, el Plan de Servicio de Salud, y eso está en la agenda del plan del Consejo de la Seguridad Social. Pero dígame una cosa, usted que es experto en seguridad social, ¿el Consejo, todos ellos no le pagan por ser parte del Consejo? No, eso es voluntario, solo reciben un viático. Sí, pero el por viático, cada reunión. El viático es importante. No sé cuánto es pero yo no le veo sentido a que haya viático en reuniones. Hay un viático para reuniones. Entonces, ¿por qué es tan difícil que puedan reunirse y decir, mira, tenemos que actualizar estas listas? Porque hay gente que está muriendo. Porque significa que se va a ganar menos en el negocio. ¿Quién va a ganar menos? El sector privado. Es un aspecto, y por eso es que yo llamo en mi libro una figura perversa y antiética, la de el Consejo Tripartito con derecho al veto. El derecho al veto es que solo basta con que una de las partes esté en desacuerdo para que no se apruebe nada. Entonces basta con que el sector empresarial esté en desacuerdo con la ampliación de cobertura y ya no pasa la propuesta. Y si el Estado entiende que sí, que debe ir, no basta con que el Estado esté de acuerdo. Y en ese... Perdón, déjame agregarte otro elemento. Adicionalmente, eso tiene un costo. Cuando me dicen ampliación de cobertura, eso es que hay que buscar más dinero. ¿Y qué sucede? Que en algunos sistemas en el mundo, esa ampliación de cobertura muchas veces se busca en lo que se llama la reserva económica financiera del sistema, donde hay un dinero de reserva que compensa los desajustes que puedan darse. Pero el sistema dominicano
agotó sus reservas. Y es un sistema que se encamina a una crisis financiera en los próximos años, que si no tomamos las decisiones, va a colapsar el sistema. Si tú le agregas el PDSS ampliado, sin identificar las fuentes de financiamiento, lo que tú vas a hacer es profundizar la crisis financiera del sistema. ¿Y cuál es la única fuente de financiamiento? Bueno, lo que se llama incrementar el per cápita. Y el incremento del per cápita significaría que también los ciudadanos y las ciudadanas tendríamos que aportar más dinero para compensar ampliación de cobertura y déficit financiero. No sé si me estoy explicando bien dónde están los nudos El críticos. licenciado Camaño, que es el superintendente de salud, declaró recientemente de que el problema de las finanzas y por qué los números están en rojo es por los bajos salarios de los que cotizan y el aumento de los dependientes directos que no aportan, sino que la tesorería de la Seguridad Social tiene que aportar por ellos y se incrementó en más de 100,000 en el año 2012. Estas fueron sus declaraciones. ¿Usted está de acuerdo con Eso está en mi libro. Yo no sé quién estamos coincidiendo. Yo aporto más informaciones que fortalecen el planteamiento de Camaño. Aquí se da lo que son crisis típicas de los sistemas, que es lo que se llama la tensión crítica entre la búsqueda de equidad y la garantía de la sostenibilidad financiera. La ampliación de cobertura para los dependientes es un logro importante de este sistema y se ha ampliado lo que se llama la relación de dependencia. Eso quiere decir que en esta época, padres, abuelos, hijos, hijas, suegros, que antes no tenían cobertura, hoy tienen cobertura. Y esa cobertura gira alrededor de un titular. Ejemplo, si tú eres titular, tú puedes afiliar a tu papá, a tu mamá, a tu suegro, a tu suegra y a todos tus hijos. Y supongamos que ninguno de ellos está aportando al sistema, solo tú. El sistema cubre los gastos de salud de toda tu familia. Pero si encima de eso tu salario es bajo, tú estás aportando poco al sistema. Lo que Camaño creo que, no sé si él lo aporta en alguna otra parte, pero yo sí en mi libro lo señalo. Creo que él debería agregar que muchas de las instituciones con altos salarios no están cotizando al sistema. Incluso instituciones que son las responsables de garantizar que las leyes funcionen en este país. Mira, oye, quienes no están en el Usted me sistema. está hablando de esos poderes del Estado, instituciones descentralizadas, que de una u otra manera tienen un privilegio irritante. Y porque no están tienen ellos cotizando. Su propio sistema de seguridad y de pensiones. Exactamente. Mira, no cotiza a la Seguridad Social. El Congreso. Ellos tienen su propio sistema de pensiones y su propio sistema de salud. La Junta Central Electoral. La Suprema Corte de Justicia. El Banco Central. No, el Banco Central no, porque el Banco Central tiene su propia ARS, lo que se llama ARS de autogestión. Igual que el Banco de Reserva. Pero no cotizan. Sí, si tienen su ARS, tienen que cotizar al sistema. Pero del Banco Central cotizan como ARS. Pero ¿y por qué el seguro del Banco Central es tan caro? O sea, es un seguro caro. De ¿Cómo alto que nivel. es caro? No, es un, ¿Tienen hasta seguro internacional? lo que pasa es que ellos tienen un seguro base, que es el que nos toca a todos los que estamos en el régimen contributivo, y tienen seguro complementario. ¿Y por qué los empleados públicos no están en SENASA? Eso es parte de la lucha de la lógica del negocio. En mi libro yo planteo que si los empleados públicos entran todos a SENASA, 4 ARS van a dejar de percibir en el año alrededor de 2.000 millones
de pesos ¿Quién de es ingresos. que decide a qué ARS va un ciudadano? La ley dice que todos los empleados públicos deben de ir a SENASA. Dice la ley. Pero ¿qué sucedió? Que hubo unos recursos jurídicos, legales, de parte de las ARS privadas, llevaron el tema a tribunales, a Suprema Corte, ahora está en el Tribunal Constitucional, se utilizan todos los recursos legales de darle larga a esos procesos, y en este momento quien debería tomar la decisión es el Tribunal Constitucional, si los empleados públicos entran a SENASA. Ahora, de otro lado, cualquier empleado puede decidir a qué ARS quiere afiliarse. Pero ¿qué resulta? Que cuando una persona llega a una empresa, normalmente los encargados de recursos humanos, ellos le eligen su seguro y le quitan la libre elección. En mi libro yo hablo de la doble moral del sector privado, en el sentido siguiente. Hay una oposición a que los empleados públicos entren a SENASA. Sin embargo, tú entras a muchas empresas privadas que están vinculadas a ARS privada y todos sus empleados son de esa ARS privada. Ahí no existe la libre elección. Y para los empleados públicos sí tiene que haber libre elección. Entonces es una doble moral. Pero en el fondo es que si los empleados públicos entran a SENASA, alrededor de 2.000 millones de pesos van a dejar de ser percibidos por 4 ARS privadas, que son las que tienen el 70% de los empleados públicos. SENASA solo tiene el 30% de los empleados públicos. La mayoría de los empleados públicos no están en SENASA. Se está privatizando la salud en el país. ¿Cómo que se está privatizando? Está privatizada la salud. El modelo privado no ha sido... y además la misma ley lo legitima, lo consolida, lo fortalece. ¿Y qué usted le dice, por ejemplo, a ese trabajador que probablemente está cotizando en una empresa? A veces la empresa hasta tiene irregularidades para hacer los pagos a la seguridad social, pero necesita el servicio de salud. ¿Qué usted le dice? Bueno, la ley tiene una figura que es, si tú estás en una empresa y está cotizando y esa empresa no paga a la tesorería y el empleado se enferma, la empresa está obligada por lo que dice la 8701 a cubrir el 100% de los costos de salud de esa persona. Ahora bien, usted, si es un ciudadano que tiene conciencia, compromiso de ciudadanía, si usted está cotizando a su empresa y ella no está pagando la seguridad social, solo tiene que notificárselo a la tesorería de la seguridad social y a la DIDA, a la Dirección de Información de... ¿Y qué pasa con los chineros, con los trabajadores informales? ¿Cuándo van a tener un acceso total a la salud? En la ley se establece el llamado régimen contributivo subsidiado para una población vinculada a la economía informal. En la ley, pero en la realidad... Pero yo y otros más, incluso hasta el ex vicepresidente Rafael Albuquerque, ha planteado que el régimen contributivo subsidiado debe ser replanteado porque no tiene posibilidad de implementarse en el país. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? ¿Cuál es la imposibilidad? Porque es el Estado el que tiene que poner una cuota. Mira qué sucede. Hay una serie de variables socioeconómicas, por ejemplo, la identificación de quién califica o no para el régimen contributivo subsidiado. Eso supone hacer unos estudios sociodemográficos para identificarlo. Ese es uno. Lo segundo, es contributivo subsidiado, que quiere decir que esa persona le tocará aportar una parte y el Estado aportar otra parte. No es igual que subsidiado, sino es una figura que no existe en ningún país del mundo, solo aquí. Entonces los mecanismos de captación de la contribución no existen en el país, las bases institucionales, y habría que montarlas. ¿Cómo yo le cobro a esa encargada dueña de un salón
de belleza. Cuando tú tienes una estructura impositiva fiscal que dice que ella tiene que declarar, entonces si ella declara, tiene que pagar impuestos sobre la renta, tendría que pagar el seguro de pensiones, tendría que pagar el seguro de riesgos laborales y tendría que pagar el seguro. ¿Qué te da eso por donde quiera, ese salón? Que no va a poder. Quiebra. Que no va a poder. Entonces hay que cambiar la estructura fiscal del país. Sí, eso es más complicado. Es muy complejo. Sí. Licenciado, ¿cómo se despide? ¿Qué reflexiona usted finalmente? Yo, es el mismo llamado que hago en mi libro sobre el pecado original de la seguridad social a los principales actores. Esto incluye a la sociedad civil. No se trata de un alarmismo con espíritu profético, es un hecho real. El sistema de seguridad social de la República Dominicana se encamina a colapsar en los próximos años. Y entonces el país, y especialmente los principales actores, debemos tomar conciencia de esa realidad y comenzar a hacer los cambios y las transformaciones. Ya el sistema de seguridad social llegó al cierre de un ciclo, de una etapa, y tiene que entrar a otro ciclo. Y entonces en mi libro yo planteo una serie de aspectos que no sé si por razones de tiempo se podría desglosar. Ya al final recomendaremos el libro. Sí, hay una serie de transformaciones que tienen que ponerse en marcha relacionado con el sistema de seguridad social y el sistema de salud.